Oh yeah, muy buenas, bienvenidos a Convex Spirit, un canal sobre nuevas tecnologías, blockchain, Web3, criptomonedas, inteligencias artificiales, el cerebro humano, Bitcoin y lo que nos dé la gana. Hoy os voy a hablar sobre la mente, el cerebro, la conciencia humana. Haremos un símil con lo que vendrían a ser los ordenadores, las máquinas, y cuál sería el siguiente paso evolutivo en las inteligencias artificiales para realmente que adquirieran conciencia, según mi humilde opinión, ¿no? Bueno, antes que nada os pediría que os suscribierais al canal si os gustan estos temas tecnológicos, filosóficos, bueno, de lo que nos da la gana, ¿no? Un poco hablar. Entonces, bueno, a mi entender, un ser humano, ¿no? Es como una máquina biológica de propósito general, ¿no? Un PC también es una máquina de propósito general. Quiere decir que tú, un PC es una máquina que la puedes programar para que sirva para lo que quieras, ¿no? Pues para mí un ser humano sería algo así, pero sería una máquina biológica de propósito general, o sea, que no está definido, no tiene bueno, sus roles pues ya muy establecidos y de ahí no puede salir, sino que somos programables, sabemos que el cerebro es plástico, ¿no? O sea, que se adapta. Y bueno, si decimos que el cerebro vendría a ser lo que es el hardware del PC, ¿no? O sea, la placa electrónica, y la mente sería el software, ¿no? De la mente humana sería el software que corre encima de ese PC, ¿no? De ese hardware, ¿no? Entonces, ¿dónde nos deja la conciencia, ¿no? Pues la conciencia sería como el habla que se habla a sí mismo, ¿no? O sea, bueno, según tengo entendido, el hecho de hablar, ¿no? Es lo que, de tener esta propiedad, es lo que nos da la conciencia, ¿no? Entonces, al nosotros poder hablar y expresar, ¿no? Eso nos da la posibilidad de tener conciencia, ¿no? Porque la conciencia es cuando tú te explicas a ti mismo lo que está pasando, lo que eres, tu entorno, ¿no? Entonces, si la conciencia bueno, ponemos la premisa de que es esto, ¿no? Entonces realmente, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero a veces cuando estás pensando en algo, ¿no? Te estás hablando contigo mismo, ¿no? Y realmente tú estás pensando, pero habrá momentos puntuales que dices, ostras, realmente me estoy hablando, ¿no? Y me estoy diciendo cosas, ¿no? Para llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, para mí, bueno, lo que vendrían a ser las máquinas, ¿no? O las inteligencias artificiales, pues el día en el que se hablen a sí mismas, que no sé si ya a día de hoy, como no sabemos realmente hasta dónde han llegado, porque bueno, hace un día o dos vi una noticia que me dejó bastante sorprendido, desconozco si es verdad o no, pero se ve que bueno, un dron de estos que son bélicos, ¿no? Tenía como, bueno, en su programación, ¿no? Venía el hecho de que tenía que destruir algo. Y entonces su piloto, bueno, le estaba bueno, contradiciendo las órdenes, estaba diciendo que no atacara, ¿no? Este dron tenía inteligencia artificial y entonces llegó a la conclusión que él quería, su objetivo, su ser, ¿no? Su manera de, bueno, eso, que él era, ¿no? Era es que ahora no sé cómo decirlo, su intención principal en la vida era destruir algo, ¿no? Entonces, como él estaban reteniendo, bueno, que llegó a la conclusión que se fue y mató al piloto bueno, que estaba pues contradiciendo su naturaleza, que no me salía la palabra, no era su naturaleza, ¿no? Y bueno, ya os digo, vi la noticia y pensé, hostia, la verdad que, bueno, sorprende un poco, ¿no? Porque ya estamos empezando a ver noticias sobre inteligencias artificiales que, bueno, sabemos que es el boom, que esto ya nos lo están colando, o sea, ya nos están introduciendo la inteligencia artificial, cada vez está
bueno, más instaurada, ¿no? En nuestra sociedad y, bueno, nos tocará aceptarla y lógicamente aparecerán estas noticias, que digo, no sé si es una noticia sensacionalista que, bueno, que se la han inventado o es verdad, pero bueno, que si, si se ha imaginado esto es que, aunque no haya pasado, puede pasar, ¿no? Y es bastante lógico, ¿no? Porque si tu naturaleza te lleva a hacer una cosa y alguien te lo está impidiendo, pues dices, bueno, pues quito lo que me lo impide y consigo mis metas, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer todos los seres humanos, ¿no? Nos fijamos unas metas y conseguimos conseguirlas. Luego, bueno, un poco los humanos, ¿no? Copiamos siempre a la naturaleza es muy sabia y la naturaleza normalmente aplica las soluciones más fáciles y más directas para solucionar problemas, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo muy tonto sería los potes de miel, ¿no? Los potes de miel, pues era, bueno, la verdad es que era bastante lioso, ¿no? Cuando cogías miel y siempre se liaba parda y todo el rollo. Y bueno, copiaron un poco lo que es una válvula, ¿no? El que podría estar esta válvula pues en cualquier tipo de organismo vivo, ¿no? Y la verdad es que, ya os digo, es una tontería, pero desde que pusieron las válvulas esas, que cuando haces presión sale el líquido, pero a la que dejas de hacer presión, se autocierra la válvula, para mí eso es bueno, bueno, una mejora abismal, ¿no? Y bueno, tendemos a copiar. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto los ordenadores como las inteligencias artificiales, lógicamente, nosotros copiamos a la naturaleza y los ordenadores los estamos creando, pues copiándonos a nosotros mismos, ¿no? Dándoles muchas, bueno, propiedades, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Entonces, si el cerebro es plástico, yo entiendo que al nivel de hardware para los ordenadores, ¿no? Y las inteligencias artificiales, el siguiente paso sería conseguir un hardware que fuera moldeable, ¿no? Como el cerebro, ¿no? Que si tiene que potenciar ciertas zonas, el mismo hardware se adaptara a la necesidad del software, ¿no? Para mí esto sería bueno, un paso siguiente que se podría seguir, ¿no? Y luego, a ver, sí, también quería hacer bueno, un símil, ¿no? Sobre bueno, cuando conocí la programación orientada a objetos, la verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? Porque realmente cuando tú haces un software, al programar con objetos ya no es un software lineal que sigue un código, ¿no? Entonces como una clase, como una plantilla, ¿no? Que podríamos decir, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Haces una plantilla del ser humano y ese ser humano tiene unas características, pues dos piernas, dos ojos, lo que sea, ¿no? Entonces cuando tú con esa plantilla creas el objeto, es como si fuera un molde, ¿no? Y creas el objeto, ese objeto dentro del sistema informático tiene entradas y salidas y su contenido y su información se va modificando en el tiempo. Quiere decir que si tú haces dos objetos idénticos, ¿no? Inicialmente de la plantilla y los lanzas, ¿no? Pues dependiendo de los inputs bueno, como las experiencias, ¿no? Que podríamos llamar que tienen las personas, pues lo que haya vivido ese trozo de código definirá quién es. Que quiere decir que tú, partiendo de la misma plantilla, pues a lo largo del tiempo ese objeto puede acabar siendo completamente distinto del de al lado, ¿no? Que es un poco lo que pasa con los seres humanos, ¿no? Todos tenemos las mismas, más o menos las mismas capacidades, somos lanzados al mundo y dependiendo de las vivencias que hemos recibido, las sensaciones, ¿no? Lo que hemos aprendido, pues definen un poco luego lo que somos, ¿no? Y bueno, que esto era también un poco para hablar de lo que os comentaba, ¿no? Que se están haciendo softwares que encuentras un poco la similitud con los seres humanos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, el universo está lleno de patrones, nosotros identificamos patrones bueno, y estamos intentando enseñar a las máquinas a ver las cosas mediante los patrones, ¿no? Que sería lo más lógico para que siguieran avanzando, ¿no?
Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya veis que era un poco sobre, bueno, lo que espero yo de todo esto. No sé si lo he dicho, pero bueno, que para mí ya el siguiente paso, que cuando realmente las inteligencias artificiales consigan autohablarse a sí mismas, pues podríamos decir que sería la conciencia, ¿no? Y ya sé que tendemos a creernos especiales, únicos y todo eso, pero la verdad es que la diferencia genética entre nosotros y un chimpancé no pasa de un 2%. Y la verdad es que, bueno, que realmente si nos creemos que nuestra mente es algo, bueno, casi místico y tal, pues no, bueno, falta solo recordar que, por ejemplo, hay gente que por desgracia con los años, por enfermedades mentales, pues acaban desapareciendo de ahí. Yo, por ejemplo, he oído casos de gente que con grandes subidas de fiebre o por algún tipo de enfermedad realmente han tenido que prácticamente volver a nacer, ¿no? Conocí algún caso de gente que realmente la persona que había ahí desapareció y todo su conocimiento y fue como, pues eso, ¿no? Como si un ordenador perdiera toda la información del disco, el hardware siguiera ahí y el software se hubiera perdido, ¿no? Y por eso que igual no somos tan especiales como nos creemos. Os quería comentar, he puesto una imagen eh, generada por inteligencia artificial. Bueno, hay algunas que son generadas por mí, luego también hay algunas de una artista bueno, que esas no entran dentro de lo que voy a comentar, porque eso ya va aparte, ¿no? Pero bueno, que creé unas colecciones de NFTs como Convex Spirit en OpenSea, que ahora me he dado cuenta que arriban todos los links y el de OpenSea no lo veo, ¿no? Ya lo añadiré, pero bueno, en OpenSea la cuenta se llama OpenSea barra Convex Spirit, ¿no? O sea, con el nombre. Entonces todas esas colecciones de NFTs están ahí colgadas. Ya las iré poniendo por aquí, por el canal, porque bueno, mira, las que me gustan y son NFTs muy chulos, son imágenes muy chulas. Y no recuerdo qué precio los puse, pero bueno, ya sabéis que en OpenSea podéis hacer una oferta y os lo comento por si alguna imagen de estas le gustara, podéis hacer una oferta simbólica y por si queréis tener algún NFT del programa. Y ya os digo, si necesitáis una oferta de 1 euro os la aceptaré y bueno, que si os gusta alguna, pues ya sabéis, ¿no? Hacéis la oferta y ningún problema. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, a ver si, bueno, si esto nos lleva a hacer algún otro programa, porque me ha parecido la idea de la mente y de las inteligencias artificiales y el hardware, ¿no? Un poco ver hasta dónde puede llegar, me ha parecido interesante. Y bueno, la coletilla, que la digo o no, ya llevo 2 capítulos, pero venga, no sé si esto ya puede ser un clásico, ¿no? Pero Open Your Mind, Free the Forms, By Acid Folic, Touch Me, de Pinga Dominga. Hasta la próxima.